Buenas tardes, Buenas bendiciones. tardes, hola, oye, Milagros. Sí, pues escribí algo para ustedes. Ajá, a ver. Sí, la felicidad que embarga a toda nuestra nación es que de nuevo escuchamos a los poderosos de la comunicación. Nos escuchan, nos apoyan, nos buscan la solución. Gracias por este regalo, no podía ser mejor. 98.5 de 5 a 7 de la tarde. Oh, qué bien. Qué ¿Les bien. gustó? Qué muchísimo. Además, vamos a poner mañana otra vez. Yo espero que don Giorgi lo esté escuchando. Ah, no, sí. Llegan los monstruos, Llegan los y monstruos. otro Sí, monstruo porque él me de pidió nosotros que escribiera es algo. No un montrico, no es un monstruo de verdad. monstruo, el colega y amigo Orlando Gil. En su Opina- comentario, Orlando dice. Así mismo es. Vamos a ver. Sí, Pablo está buscando. A ver ahí. Ya aparece Orlando dice. Orlando dice ya. ¿Lo dijo o no dijo? Lo dijo, Sí. lo dijo todo. Adelante, Orlando. Hechos y la política desde la óptica de Orlando Gil en El Rumbo de la Tarde. Dios le hizo un extraño ahí a la computadora, pero Orlando Gil está ahí. Adelante, Orlando. Orlando dice. Rumbo de la tarde, correspondiente al 12 de noviembre del 2020. El gobierno explicó mejor lo de los bonos de Navidad, aclarando en cierto modo una ligera confusión. La confusión es libre, diría un libertario. Como se vive una etapa de negaciones y se hizo referencia a la modalidad del antiguo régimen, se pensó que la actual administración iba a eliminar esa tradicional asistencia. No, solo se cambiará la forma, manteniéndose el contenido. La gente tendrá su Nochebuena o su 31 y la generosidad oficial desplegará sus alas en el cielo de los depauperados, de los marginados, de los carentes de fortuna. El gobierno anterior distribuía unas órdenes de compra que eran una maravilla, aun cuando eran exclusivas de una sola cadena de supermercados y tiendas de diversos géneros. Entre los inconvenientes estaba lo exacto de la compra, o si fuera de lugar, debía ponerse la diferencia, pues no devolvían. A veces obligaban a llevarse mentas o chucherías que no interesaban. Esos bonos estaban destinados a determinados sectores, particularmente empleados públicos, y que en el dispendio que era común llegaban a particulares. Sustituían, en cierto modo, las viejas canastas. Para los de muy abajo estaban las fundas o cajas de alimentos que se repartían en operativos que por falta de organización o ánimo del beneficiario se convertían en verdaderos molotes. Eso es lo que no se quiere ahora. Ni dispendio ni desorden, preservando la dignidad de las personas cuyas carencias no pueden hacerlas objeto de humillación. Ahora se usarán las tarjetas de uno de los tantos programas de asistencia y se depositará determinada suma de dinero a 1 millón de personas, cantidad que se supone corresponderá a un censo. Hasta ahí todo va bien, pero falta más. Se tendrá que comer y beber en Nochebuena y 31, pero no se sabe cómo será la Nochebuena y el 31. Los rigores de la emergencia, o por lo menos los del toque de queda, se mantendrán hasta el umbral de diciembre, pero no se ha dicho cómo será diciembre en lo adelante. Si se levantará la veda y se permitirá a la gente desplazarse a cualquier hora y celebrar a la manera acostumbrada, sin regla ni control. En España, cuando le preguntaron a un científico por la Navidad, dijo que dependía de la cantidad de muertos que se estuviera dispuesto a aguantar. Las normas de un país se pasan a otro, por aquí todavía no se sabe.
En Nueva York se imponen medidas parecidas a las de República Dominicana, pero con excepciones notorias. Por ejemplo, hay distanciamiento, mascarillas, confinamiento, pero se permite transitar las 24 horas del día. Nadie que se desplace por las calles en su vehículo o a pie contagiará a ninguna otra persona que haga igual por su cuenta. El punto debe aclararse. El gobierno dijo que, ahora debe agregar cómo. Y conociendo la naturaleza del dominicano, un loco difícil de bañar, debe hacerlo con anticipación. Como dice el cuento, a mayor claridad, mayor amistad. Creo que sí. Creo que tiene razón Orlando cuando habla de cómo se hará. ¿Cómo se harán las cosas? Eso de que si yo estoy transitando, no me detenga nadie. Porque yo no voy a contagiar a ninguna otra persona. Desde un vehículo usted no contagia a nadie. Y si todo está cerrado, ¿dónde carajo voy? ¿Por qué hay que detenerme? ¿Por qué hay que acusarme de haber violado el toque de queda? Si yo no estoy poniendo en riesgo la vida de nadie. Que me dejen transitar. Yo voy a mi casa. Todo está cerrado. Todos los negocios, todos los restaurantes, todos los centros de diversión cerrados. Bueno, yo puedo salir a la casa de un hijo, de mi madre, de un amigo. Pero detenerme en la calle no creo que tenga mucho sentido. Digo yo, no sé qué pensará la gente, ¿no? Ni qué pensará Rudy. Pero eso es lo que yo pienso. Pero es correcto. Lo que pasa es que para ello se dictan los estados de emergencia y los estados de excepción, que es lo que le da la facultad a la autoridad de imponer medidas extremas, incluso por encima de los derechos establecidos en la Constitución. Esto también tiene un sentido, Juan. Tiene un sentido, y el sentido es que lógicamente a mucha gente hay que meterla en cintura porque no se mete en cintura. Y en un caso como la situación sanitaria, por ejemplo, la gente no tiene el derecho a andar contagiando a los demás sin ningún tipo de prevención. Entonces, por eso, las medidas de excepción permiten que el gobierno actúe de esa manera. Yo creo que en una sociedad civilizada no hay que llegar a ese punto. Bueno. Yo entiendo tu planteamiento y creo que es correcto, pero a veces aquí hay que meterle macana a la gente. La otra cosa que quiero saber, ¿cómo va a ser lo del cerdo? ¿Cuál es el cerdo? En Navidad. Sí, ¿cuál es el cerdo? Y los bonos va a incluir cerdo. No, eso se decompone. Telera. No, el bono, no, perdóname, el bono no se decompone, se decompone el cerdo. No se decompone el cerdo, lo que te quiero decir. Está bien, pero yo tengo un bono. Sí. El día de Navidad, sí, el día anterior, yo puedo ir a comprar 2 libras de cerdo. Sí, porque pero, el bono es un cartón. Pero es que esa no es la tradición de ir a comprar 2 libras de cerdo. Es el cerdo en puya, que te lo venden en una mesa. Tan, y te lo damos 1 libra de ese. Mira, ese y dame un cuerito. Eso tiene su encanto. Sí, pero bueno, como vamos a dar bonos, los bonos deben tener su encanto. Está bien, pues tú no puedes ir a la mesa del tipo que está en la esquina partiendo y dame de estos bonos, cuéntame tanto, porque eso no va a ser posible. No, hay que buscar la forma, porque en los supermercados y los colmados pueden vender cerdo y pollo. Podría ser, y pollo asado y horneado, podría ser, pero... No, el pollo entero. Pero y el cerdo tú lo puedes hacer en tu casa. Sí, pero que el encanto de la Navidad no es hacer el cerdo en casa. Es el encanto tuyo. Bueno, pero yo... Eres rico, millonario, pero estoy hablando de mi encanto, por Dios, de ir comprarlo en una mesa y dame de ese, dame cuerito. No, ese tiene mucha grasa, pero eso es, Juan. No, pero no, tú estás arrabalizando. No estoy arrabalizando nada. Esa es la realidad. Sal y pregunta ahí en la calle. Es más que vemos 5. Pregunta para que tú veas. Yo estoy diciendo, en serio. Por Dios. Y tú estás bromeando. No estoy bromeando, es que esa es la costumbre. Anda el diablo, este hombre, alguien lo puede callar. Yo estoy diciendo es que si los bonos van a incluir cerdo, pollo, etcétera, porque 1 millón de personas de escasos recursos, gente muy pobre, ¿no?, que solamente tendrá la opción de comer pollo o cerdo o pavo, si los bonos lo incluye.
Pero es que los bonos no van a incluir directamente, según lo que yo tengo entendido y según lo que oí que dijo el presidente, por eso lo que oí, no van a incluir que el bono te diga, tú puedes comprar, esto es para tanto para pollo, tanto para bono. Es un bono con una cantidad y con eso tú compras. Pero es posible, Rudy, no me hagas bruto. Bueno, no me hagas estúpido. Tú estás hablando de que el bono va a decir, incluye tomate, perejil, ajo, cebolla. Eso es lo que tú estás diciendo. No. Eso tú estás diciendo. Tú estás bruto hoy. No, porque los bonos se dan para los supermercados. En los supermercados venden todo eso. Entonces, ¿y qué es lo que está diciendo? Es una cantidad de dinero determinada. ¿Cuánto va a tener el bono y qué posibilidad tú tienes de comprar? Yo estoy diciendo, si se lo van a dar todo a los supermercados, a que González Cuadra se siga haciendo más rico de lo que es rico. Ese señor tiene que haberse ganado 50,000 millones de pesos en esta pandemia. 50,000 y 100,000 millones de pesos en esta pandemia. Entonces, si se lo vamos a seguir dando a él todo el país, si no pueden cumplir ya todavía, para que los 3 ricos de este país sean más ricos todavía, o se lo vamos a dar a los pequeños productores. Pero eso es otra cosa. Eso es lo que yo estoy hablando del cerdo en puya. Tú estás bromeando. No estoy bromeando. Te estoy diciendo a los pobres de este país como siempre te burlas de ellos. No estoy bromeando. Te estoy diciendo. Te estás burlando a la gente. Como tú haces siempre. Pero no la es. gente de abajo, la gente con pero los no es carenciados. Eso no es lo que la gente hace. Puya, carajo. Yo te hablo de puya. ¿Y cómo que la gente compra el cerdo en Navidad? ¿Tú crees que son 2 libras de masa y va y la hace en su casa? No. Todo depende de la posibilidad que tenga cada quien. Porque eso no es la Navidad. Eso es comprar carne para comérsela. Del diablo. Nosotros un cerdo en puya. Vamos a hablar con la gente por teléfono. Por Dios. Sí, porque este es necio, ¿no? Por la necedad es que tú estás torpe hoy. Yo no te entiendo. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Oye, parece que la lluvia te tiene oxidada la lengua. ¿Qué es lo que tiene? No había visto, carajo. Tengo aquí una nota que me pasa, Olga. Dios mío. El ingeniero Luis Salcedo, director de operaciones de la CAS, quiere los datos del sector de la ciudad colonial donde reportaron que no estaba llegando el agua. ¿En qué parte no está llegando el agua? En la zona colonial. Es que no dijo la señora, no dijo por eso estoy preguntándolo aquí. Sí. Ella dijo incluso que incluso cuando se le preguntó que no era en toda la ciudad colonial. Que llame otra vez y nos diga en qué parte de la ciudad colonial no hay agua potable. Buenas tardes. Yo tuve mala suerte porque cuando yo vivía en la ciudad colonial, ese era un concierto de Bombita Ladrón en toda la acera, que eso daba pena. Sí, en toda la zona colonial hay Bombita Ladrón. Y en Ciudad Nueva también. Pero yo creo que ya eso se acabó, definitivamente. Mira, tú sabes lo bueno que uno ir a la feria ganadera, en la carnicería Novoa, donde unos morenos que son casi toditos haitianos. Tú le pides una pierna y tú le dices que te la dehuesen y tú la rellenas con ciruelas, sus santis. Eso sí es bueno. Ojalá y los 500 pesos den para eso. No son 500 pesos. Pero dime tú una cosa que te voy a apuntar ya, que tú conoces. Dime. ¿Tú no crees que una de las características de comprar cerdo asado en la Navidad es los cerdos en puya? Esa es una de las características, pero tú sabes que a mí me gusta más en la caja china. Oh, no, ajá. Ay, entonces a mí es que me están diciendo que rico, que sé yo, cuánto. Cállate la boca que te van a insultar tú también. Pero ese señor, igual que cállate. ¿sabes lo que hacen? Van al supermercado nacional una semana antes. Pues yo la compro hecha en el supermercado nacional. Claro, una semana antes y piden 4 o 5 piernas de cerdo. No la pendeja mía ahora aquí. Sí, yo la compro. Yo compro la pierna hecha porque el gas, ¿sabe? Está muy caro. Claro, pero pierna asada, el puerco en puya. Hay gente que usa pollo asado para la ocasión. Hola, buenas tardes. Pues eso es. Juan TH. Sí. Buenas tardes. Mira, yo soy la persona que llamó el año pasado de la fuga de agua de la tubería de 60 pulgadas que viene de Valdesia, que llega por los lados del seminario. ¿Y eso no se resolvió? Bueno, déjame decirle una cosa. Antes de ayer yo hablé con uno de los ingenieros de la CAS para decirle que iba a comprar un bizcocho para cantarle cumpleaños feliz a la fuga, porque tenemos ya 1 año y 2 semanas con ese problema. Eso nunca se resolvió. No se resolvió porque venían las elecciones, no se ha resuelto porque hay que parar el agua 1 o 2 días a la capital. Me dijeron que hay un ingeniero ahora que tiene el trabajo programado para hacerlo, pero al oír que ustedes mencionaron al ingeniero Salcedo, que con muchas atenciones me atendió la vez que yo fui a visitarlo a él, cuando le hablan del agua de la calle Hostos, yo creo que fue que dijo la señora de allá
del centro de la ciudad. Sí, de la Juan Isidro Pérez. Que le diga por favor que todavía la fuga de los lados de allá del seminario tiene 1 año y 2 semanas. Eso, yo con 2 bombas, una eléctrica y una de gasolina, bombeando el agua de mi solar para el lado de atrás, porque si no se me inundan los edificios. 1 año tengo yo en eso. Bueno. Sí, la persona que había hablado de la zona colonial era ahora recuerdo, habló de la Juan Isidro Pérez, que yo le dije que esa era la parte de San Miguel, bajando hasta la Sobipo Noel y cruzando hasta la Hostos. Lo de la calle Hostos era que no tienen cable de Astro. Ok. Bien, gracias. ¿Cómo no? Bien, muy amable. Muchas gracias. Bien, seguimos. Hola, buenas tardes. Las 6 Buenas con tardes, 17 minutos. buenas tardes, Juan, Rudy, Miguel de la Cruz, de la zona colonial. Yo Hola, fui la Miguel. persona que llamó los otros días justamente con el agua. Como estaba escuchando el programa, Ajá. el ingeniero Luis Salcedo, muy amable, gracias, no, ¿verdad?, por poner atención. ¿Cuál es la situación? La situación es, por ejemplo, le voy a dar unas coordenadas más o menos para que tenga una idea. La calle Polvorín, que es una calle que está paralela a la Palo Hincado, que es la que comienza en la Mercedes y termina en Juan Isidro Pérez. Exactamente. Entonces, esa Juan Isidro Pérez. Una cuadra. Coge San Miguel y usted coge allá en San Miguel y coge la José Reyes para abajo. En ese cuadrante hay serias dificultades con el agua, porque ni siquiera los sábados, que es un día prácticamente, que ustedes saben que es un día, como se dice en este país, de oficio, de hacer oficio, los sábados no llega agua. Ok, estamos hablando de la Polvorín a la José Reyes por la misma, desplazándose por la Juan Isidro Pérez. Correctamente. ¿Y hasta qué parte? En la parte hacia el sur. Hasta la Sobipo Noel, por ahí. Ok, pues ese es casi toda la zona colonial. Que hay serias dificultades y el agua antes no se iba. Y entonces los días normales, digamos lunes, martes, miércoles, llega 1 hora. 1 hora llega, ya usted sabe. Y los sábados ni siquiera está llegando el agua. Cuanto más dure el agua, a lo mejor el ingeniero Luis Salcedo me está oyendo, cuando más dura, ya dura los domingos. O si un día, hasta las 3 de la tarde dura el agua, los domingos. Porque esa es la realidad. Bueno, okay. Esa es la realidad. Pero muchas gracias de todas formas. Sí, gracias a ti. Vamos a ver si hacemos que el ingeniero Salcedo pues nos ayuda con este problema del agua en la zona colonial. Sí. Imagínense ustedes. La Polvorín es una callecita de 1 cuadra, que como dice el señor es paralela precisamente a la Palo Hincado, desde las Mercedes hasta la José Joaquín Pérez. Y si es desde la Polvorín hasta la calle José Reyes, eso es casi media zona colonial. Y bajando hasta el Sobipo Portes, eso es casi media zona colonial. Un cuadrante bastante amplio, diría yo. 809-682-9850. La línea de teléfono nuestro aquí en cabina. Ya le estamos comunicando al ingeniero Salcedo las coordenadas que él pidió. Va a mandar a evaluar la zona y va a ver cómo se resuelve. Que mañana se va a hacer la evaluación. Perfecto. Ahí está Fellito, ¿verdad? Como director. El Fellito Suberví, sí. Fellito Suberví. Sí, señor. Joven, atento. Yo espero que resuelva estos problemas lo antes posible. Por cierto, ¿en qué estará el contrato de la AAA Dominicana? ¿Cuándo será que se va a abolir ese contrato? Bueno, eso abolirse quizás... ¿Por reformularlo? Sí, reformularlo, ponerle en investigación, reformularlo. No se puede abolir. Sí. Por ese contrato debería estar preso. Debería haber algunos presos. Igual que por el contrato de... Por cierto, te manda saludos Roosevelt Domínguez. Dice que te doy un abrazo. Es porque me llevó a comerme hoy Él me escribió por aquí y no quise ni contestarle por el enojo. Pero yo te voy a llevar a comerte ¿cómo se llama? Rabo encendido. En la vieja Campana. Eso está por allá por... Oye, ¿usted sabe dónde está todo ese suburbio? Paul. La vieja Campana. Que yo no sé dónde está la vieja Campana. Bueno, yo no sabía. Roosevelt fue que me llevó. Eso está ahí como en Villaconsuelo, eso. Villacón, pero cerca de San Martín. Ahí mismito, pegado a San Martín. Entonces, Roosevelt, que sabe todo eso tugurio, me llevó a la vieja Campana. Ahí conocí al dueño, un señor que debe tener como 160 años.
muy amable, muy cortés. Y eso se fundó en el año 1964. 1964. Antes de la revolución. 1964 o 1800. No, a juzgar por la edad del señor debió ser 1864. Como un amigo como tú, yo no quiero enemigo. Ay, Dios mío. Bueno, pero estaba muy rico, déjame decirte. Así, rabo encendido. Yo pedí que no me encendieran demasiado, que me iba a quemar la lengua. Seguimos pues a las 6:22 minutos. Ayer el Senado dejó sobre la mesa la discusión sobre el tema de establecer la segunda mayoría, que tiene una importancia política, porque es una referencia de quién sería otro de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura dentro de las bancadas de senadores. Porque ya en la bancada de los diputados la segunda mayoría está establecida por la mayoría que tiene dentro de la oposición el Partido de la Liberación Dominicana. Hay una discusión jurídico, constitucional incluso, electoral, basada en la ley electoral, sobre el tema de cómo establecer la segunda mayoría en el caso de lo ocurrido en el Senado. ¿Qué pasó en el Senado? El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo en las elecciones pasadas del 5 de julio 6 senadores. El FUPU y sus aliados obtuvo 6 senadores. 2 de los senadores del PLD usaron la garrocha y saltaron hacia el FUPU. Y entonces el FUPU pasó a tener un bloque de 8 legisladores versus 4 con los que se quedó el PLD. Entonces la discusión se establece de la siguiente forma. ¿Cómo se establece esa segunda mayoría? La primera mayoría en este caso es el PRM, que lo representa el presidente del Senado, que fue electo con el apoyo del PRM, el senador Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio, pero aliado con una alianza que representaba el PRM. Entonces, la segunda mayoría está en discusión entre el PLD y el PRM y el FUPU. ¿Qué ocurre? Hay 2 corrientes de discusión política y jurídica en este caso. Le pertenece a la bancada que eligió a los legisladores, le pertenece a la bancada que acogió a los 2 legisladores que hicieron el transfugismo y que formaron una mayoría en el partido contrario. Entonces, eso es una discusión que va a terminar definitivamente, que no quepa dudas, en el Tribunal Constitucional. Porque hay 2 corrientes en ese sentido. Hay una gente que tiene unas opiniones muy acabadas de que es así y hay otra gente que tiene otras opiniones acabadas de que es asado. Entonces eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Porque de lo que decida el Senado, una de las 2 partes, porque uno va a tener ganancia de causa y otro va a ser perdidoso. El perdidoso va a asegurar al Tribunal Constitucional para que sea constitucionalmente que se establezca esta situación. Y entonces eso provocó ayer una discusión bastante ríspida entre legisladores de los 2 partidos, del PLD y del FUPU, porque ahora son las 2 fuerzas que gravitan desde la parte de la oposición a los legisladores del PRM, que tiene una mayoría significativa con 18 que tiene, ¿verdad, Juan? Sí. 18 legisladores, que es una mayoría significativa de una matrícula de 32. Entonces, dentro de esta situación, yo creo que la discusión que se está haciendo es interesante, pero va a ser a final de cuentas estéril, porque la decisión no se va a tomar finalmente en las barras del Senado. Yo te voy a decir como yo lo veo. Uh-huh. Yo creo que la segunda mayoría la establece las propias elecciones con el voto popular. Si la democracia está basada en el voto de la gente, entonces ese voto tiene que expresarse en esa decisión. Porque la gente votó por el PLD,
no votó por Rudy González. Votó por Rudy González, pero en la boleta. En la papeleta PLD. del partido. Eso es como incentivar el transfugismo. Claro. Me voy del PLD, me voy a la PUPU y ahí entonces formo una mayoría. Porque es verdad que entonces la fuerza de Leonel Fernández tiene mayoría. Pero esa mayoría no la ganó en las elecciones. La ganó en la división que se produce posteriormente. Pero en la votación, el partido que sacó más votos, más senadores, no fue la fuerza del pueblo, fue el PLD. Por lo tanto, yo creo que le corresponde al PLD esa segunda mayoría. Visto desde ese punto de vista, para ser, digamos, tener un sentido democrático, que es el sentido que le da la propia Constitución, la definición de los poderes del Estado y demás. Porque aquí hablamos mucho, pero la ley es según me convenga. Sí. Según me convenga. Entonces, Leonel Fernández está reclamando que la segunda mayoría le pertenece. Pero ¿cómo que dónde tú la ganaste esa segunda mayoría? La ganaste porque conquistaste a 2 senadores del partido que fue que ganó esa mayoría. Por lo tanto, yo creo, con un sentido de justicia y de equidad, que no le corresponde a la fuerza del pueblo, sino al Partido de la Liberación Dominicana, que fue la que ganó en las elecciones esa segunda mayoría. Más aún, si Dionis Sánchez, que fue uno de los que saltó al FUPU, tuviera que dejar la posición en este momento por alguna razón, porque se invalida, porque renuncia, por lo que pase, ¿quién lo sustituye? Una terna que presenta el PLD. Claro, debe ser. Entonces, no, que es así, está establecido así. Claro. Entonces el FUPU no puede atribuirse ese senador porque no tiene la fuerza de ley para su sustitución. Por lo tanto, tengo yo razón. No, es correcto. Estoy ratificando lo que tú planteas. ¿Te gustó mi análisis jundioso, sereno, tranquilo, a veces, equilibrado? Porque sí, porque a veces tú aterrizas. No, yo soy un hombre justo. Entonces, yo creo que eso... Es más, soy tan justo que me voy a la pausa para no encontrar contradicción.